A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz. Buenas noches, un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti, empezando este año 2026, en su segundo mes. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. ¿Qué tal, Julie? Bien, buenas noches. Buenas noches. La repercusión inmensa que produjo el tema del martes pasado llevó a que nuestra audiencia reclamara, casi a los gritos, que hiciéramos un segundo programa sobre este tema de nuestras creencias enquistadas. Y los gritos duraron toda la semana. Claro, porque se enquistaron los gritos. Se hicieron costumbre. Claro, inconsciente. Gritos y susurros, una muy buena película de Bergman, la recomiendo. Búsquenla en los archivos de hace muchos años. De no sé dónde. Que no va, es imposible encontrar hoy una película vieja, además. Buah. ¿Y por qué decidimos, fuera de la broma, tocar de nuevo este tema? Porque tiene múltiples facetas esta cuestión de las creencias, ¿no? Y a medida que fuimos hablando, desarrollándolo, leyendo textos, fuimos descubriendo que, como la tela de la cebolla, faltaban puntas como para que la cosa tuviese una beta más interesante, o mejor dicho, más profunda, ¿no? Eso hizo que incorporáramos un par de grabaciones y además que reflexionáramos en vivo sobre los temas que faltaban, o mejor dicho, sobre las cuestiones que faltaba desarrollar, ¿no? Porque las creencias, cuando uno empieza a profundizar, se da cuenta que no son solamente las cosas estructuradas, formales, sino aquellas cosas sutiles que se fueron estableciendo en nuestro inconsciente desde nuestra primera infancia, ¿no? Entonces, la creencia se convierte en una especie de monstruo que es la que gobierna toda nuestra vida. Vamos a escuchar primero un pequeño extracto que completó Raúl Carrera con Edith Gross, y luego volvemos a nuestro programa. Así que le vamos a pedir a Sebastián que nos pase eso y volvemos. Gracias. Para un hombre que vive plenamente, totalmente, para un hombre que es verdaderamente culto, las creencias no son necesarias. Él es creativo, en verdad es creativo, y esa creatividad no es el resultado de una reacción a una creencia. Un hombre que vive de acuerdo con las creencias realmente no está viviendo, está limitado en sus acciones. Sin embargo, el hombre que comprende y está realmente libre de creencias y de su carga de conocimiento, conoce el éxtasis, conoce la verdad. El deseo de creer debe comprenderse y eliminarse, pues no proporciona la iluminación. Creer no es ser religioso. Tener fe en algo creado por la mente no es estar abierto a lo verdadero. La creencia es un impedimento para la realidad, y ello constituye un trago amargo para la mayoría de nosotros. No estamos buscando la realidad. Lo que queremos es satisfacción y las creencias nos la proporcionan, nos tranquilizan. Así como el conocimiento médico contribuye a prevenir el dolor físico, las creencias ayudan a evitar el dolor psicológico, y esa es la razón por la que temo perder mis creencias, aunque no tengo ningún conocimiento perfecto ni una prueba concreta de la realidad de tales creencias. Bueno, ya terminó. Es muy breve, pero de algún modo redondea aquello que Raúl nos quiso hacer notar
sobre cómo lo ve Krishnamurti, aunque luego, dentro de unos minutos, vamos a volver a Krishnamurti con un par de textos más, inclusive luego vamos a escuchar algo que nos grabó Gustavo en ese mismo sentido. Y antes de escuchar a Julie, que nos va a leer algo de Krishnamurti, yo quería agregar lo siguiente. En realidad, cuando uno habla de creencias, está obligado, como muchas otras situaciones, a ponerle un nombre a aquello que se va cristalizando en nuestra estructura psicológica. Pero podríamos llamarlo de cualquier forma. Lo cierto es que el ser humano tiene la particularidad de acumular ideas, de acumular pautas, de acumular principios, porque su pensamiento es acumulativo. Su pensamiento genera archivos que no solo se vinculan con imágenes, sino que se vinculan con ideas. Y las ideas luego se convierten en conductas. Por eso, cuando tenemos que plantearnos si somos libres, creo que la alternativa es la libertad como algo relativo, porque es imposible, desde mi perspectiva, pensar que el hombre puede ser libre en el sentido de desprendido de sus condicionamientos previos, porque no seríamos seres humanos, seríamos otra cosa. Incluso más allá de los condicionamientos psicológicos de los que solemos hablar, también están los fisiológicos, es decir, que siempre algún mínimo de condicionante va a haber. De hecho, al punto tal es que si nosotros tuviéramos una poca concentración de oxígeno, no podríamos ponernos a reflexionar o debatir sobre nada, tendríamos que primero atender esa necesidad. Entonces hay como una especie de mecanismo inherente a nosotros que nos obliga a atender aquello que es o consideramos una necesidad. ¿Por qué digo es o consideramos? Porque hay necesidades que son necesidades reales, como la de comer, por ejemplo, y después está aquellas que nos inventamos, que decidimos atender porque creemos que es necesario atenderlas. Entonces, claro, tenemos que jugar con lo que hay, y lo que hay es que somos seres condicionados, y cuestionémonos si cuando decimos somos seres condicionados lo decimos con una automática connotación negativa sobre algo que hay que corregir, o simplemente preguntarnos qué es el condicionamiento y si cumple un rol o no. Claro, y además preguntarnos cómo sería un ser sin condicionamientos en el sentido estricto, ¿no? ¿Sería un ser humano? Bueno, esa pregunta, que parecería aceptar con conformidad el condicionamiento, no tiene ese propósito, por lo menos esbozado por mí, sino que creo que busca ubicarnos en la realidad, sin extremismos y sin idealismos que nos pueden llevar a un planteo falso, que no se vincula con el ser humano concreto. Ahora bien, aclarado esto, ¿cuál sería ese condicionamiento que realmente es nocivo? ¿Cuál es el condicionamiento que realmente distorsiona la condición psicológica del ser humano, haciéndole perder lo esencial de la libertad? ¿No? ¿Podrá tener con la narración? Estaba, al escucharlos y hablar de la realidad, buscando cómo poder exponer la diferencia o la distancia que hay entre experimentar la vida y la narración de esa experiencia, porque muchas veces la mente necesita contar lo que está pasando, traducirlo en palabras, ponerlo en explicaciones, y la distancia que hay entre estar experimentando, estar vivo, y contarme qué es lo que está pasando, puede darle un espacio muy grande a que entre una creencia. Si yo necesito explicar cómo es caminar, la diferencia entre explicar cómo es caminar y caminar, entre la acción que puede ser fluir y brotar de manera natural,
algo como respirar, caminar, hablar. Y la descripción, la narración que tengo que hacer de eso, si lo llevamos a en qué creo, a qué me dedico, en qué trabajo, esa distancia me parece que le da un espacio gigante a la creencia, porque necesitamos narrarlo. Nuestra mente pareciera necesitar esa exacto, y yo creo que deberíamos subrayar esto, el necesitamos, es decir, hay una sensación de que necesitamos esas cosas. De hecho, un ejemplo claro es la fauna. Por ejemplo, cualquiera que tenga un animal en su casa sabe que cuando el animal tiene hambre se va a enfocar en conseguir comida, ya sea demandándolo, pidiéndolo o yéndolo a buscar, dependiendo del caso, pero se va a encargar de cumplir con ese objetivo. Con ese cometido. Una vez que el hambre está saciado, el animal entra en un estadio en el que, si no tiene que atender otra necesidad de frío, de protección, de lo que sea, entra en un estadio que a nosotros nos es ajeno, que es un estadio que es no estar atendiendo nada. Es decir, un estadio en donde la necesidad no cumple un rol, no está operando. Y el animal entra en una especie de que nosotros calificaríamos como pausa o estado como una especie de congelamiento. Fíjate cómo nos cuesta describirlo, porque lo desconocemos. Ese estado natural de ser. Bueno, está existiendo, pero nos resulta ajenísimo. Está haciendo. Está haciendo. Es impresionante, está haciendo el animal. Sí. Sí, yo suelo usar mucho esa expresión porque no tengo otra descripción que me resulte más puntual a lo que experimento. De hecho, creo que es la única manera de decirlo, porque o está haciendo o está haciendo, pero el estar haciendo tiene que ver con una demanda que tiene que ser atendida, y cuando el animal ya no está atendiendo una demanda... Claro, pero yo creo que la clave de lo que vos estás describiendo muy bien es que nosotros estamos siempre pensando. Claro. Por eso hablé de la narrativa. No podemos dejar de pensar. Nos estamos contando permanentemente nuestra propia vida. Porque voy a ir a la cocina, voy a quedarme todo el tiempo, no, en vez de experimentarlo y ya arrasa en silencio, como lo solemos decir aquí. ¿Qué pasaría en vez de ser el animal, en el caso de uno de nosotros que termina de comer, empieza a decir, qué rica comida? Me acuerdo de esa comida parecida que tuve con mi tío hace 4 años, bla, 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 bla. Entonces me empiezo a dar manija y empiezo a hacer un relato ex post del hecho. Y ahí es cuando quedamos enganchados en el relato a tal punto que perdemos visión fiel del hecho. Y ahí es cuando nos alejamos. Y de la necesidad real, de la necesidad genuina. Ahí es donde yo veo que se le abre la puerta a la creencia, porque entonces yo como porque me enseñaron de tal. Tengo que comer ciertas cosas porque me dijeron que yo tengo que vivir de día porque me dijeron que lo... O acumulo porque. O acumulo porque. Todo, es que la creencia, si tú empiezas a tirar del hilo de la creencia, es justificación de todo de toda nuestra existencia. Está justificada en base en creencias. Es como si de alguna manera falláramos en determinar cuándo estamos necesitando algo y cuándo no. Podríamos decir algo fallamos al existir, porque no existimos en paz, necesitamos una justificación para existir. Es una vuelta muy rara que damos con la mente, buscándole razón de ser a existir todo el tiempo. Pero esa razón de ser lo asociamos a un fin utilitario que tiene que ver con cuando sí tenemos demandas reales, que después simplemente las proyectamos. O sea, de las demandas reales las proyectamos en demandas que todavía no existen. Que ahí que no existan nunca. Que pueden no existan, y se le suma a la cadena de creencias, ahí ya se le está sumando, con eso que estás diciendo, lo cultural, lo filosófico, lo moral, lo político. Ahí ya empiezan a sumarse más cosas para seguir justificando y creer, y cada vez se engrosa más la carpeta. Claro, porque una cosa es que necesitemos comer y otra cosa muy distinta es que necesitemos vivir después de morir. Claro. O trascender, o tener una razón para comer una cosa o un rol en la sociedad. Sí, una razón para vivir. Es un tema. La razón, porque fíjense que la palabra razón, ¿no? Necesitamos una razón. Y tal es así. Y voy a decir algo un poco grandilocuente, pero creo que es central. Necesitamos saber por qué nos vamos a morir. Y eso es central, porque el animal no le interesa
ni tampoco se lo pregunta. Por eso el animal puede vivir el presente de manera plena, porque necesitamos siempre una explicación de todo. Es la razón que nos gobierna en el sentido más amplio del concepto. Y entonces yo volvería a la pregunta que había tirado hace unos minutos. ¿Es factible vivir con cierta libertad sin que el condicionamiento sea el que nos gobierne como esclavizándonos? Yo la veo difícil ahí, porque nosotros tenemos una dinámica utilitaria que está basada en ganar y en perder, o en obtener, o en caminar hacia. Y la vida inherentemente tiene pérdida, la vida es pérdida constante, porque la vida todo el tiempo se está muriendo para que otra cosa nazca. Se está reciclando permanentemente. Y desde el paradigma utilitario que tenemos, eso se vive como una tragedia. Sí. Es conflictivo. Sí. Sí. Aunque no lo hagamos consciente, pero inconscientemente lo vivimos así. Claro, no vivimos el drama quizás, o por lo menos no lo negamos el drama, pero si lo evaluamos desde un punto de vista utilitario tradicional, entonces sí es una tragedia, vivir es una tragedia. Sí. Pues narrándolo desde ese punto de vista, con ese convencimiento que hemos encontrado de que estamos ajenos a todo el resto de la inteligencia que nos abarca, porque nos consideramos ajenos. Es como que nosotros sí tenemos que padecer el hecho de lo utilitario, la existencia, el ciclo, el reciclaje propio, lo ecológico de la vida, lo padecemos. Y pues en eso sí, desde ese punto de vista sí. Claro. Si te das un poco de más libertad para observarlo y te sales del drama, simplemente no es tragedia, es. Lo que pasa es que no cuestionamos el paradigma utilitario en el que vivimos. Y no lo cuestionamos porque hay un protagonista central que no lo cuestiona, que es el ego. Ahí quería ir, porque la madre de todas las creencias estaría para mí, en lo que he estado observando esta semana, en el que somos, qué es lo que somos. Y estamos súper anclados a que hay un Dios central y que nuestra vida está entregada a esa creencia, de esa cuestión superior que nos guía, que nos lleva. Y creo que ahí hay un hilo inmenso para tirar. Sí, porque cuando uno se pone desapasionadamente a observar y a tomar incluso los datos de la ciencia y de la historia, le queda claro que nosotros somos parte de un todo, dentro de un sistema, que obviamente no somos el centro, y el que crea que es el centro es un tarado, porque la misma ciencia lo demuestra, pero cuando actuamos, actuamos negando esa afirmación que la ciencia hace. Entonces, el ego se adueña desde la ignorancia estricta de un discurso que no responde a la realidad, responde solamente a la necesidad de que este cuerpo o esta unidad psicofísica pueda sobrevivir sin mayores angustias, sin mayor sufrimiento, de la forma más potable posible. Y creo que ahí está un poco la médula como para buscar una respuesta razonable, que sería desde mi perspectiva, y lo tiro ahí como tema de discusión, luego quizás de escuchar el texto que nos va a leer Julie. Si nosotros observamos el funcionamiento de nuestra mente, si observamos el funcionamiento de nuestro pensamiento, si tenemos la cualidad de mirar como desde afuera, quizás podamos ser un poco más libres y no ser tan mecánicos en nuestras conductas. Poder verlo cuando actuamos, incluso cuando hacemos bromas de nuestras tonterías, verlo, porque al verlo podemos frenar, podemos no entrar en la vorágine de la esclavitud de nuestra mente mecánica. Creo que ahí podemos hacer algo sin aspirar a ser dioses, pero sí ser seres inteligentes, ¿no? Pero ahí tendríamos que aprender a descansar o a poder relajarnos en el no saber, porque pareciera que es muy urgente tener la razón y saber,
esa narrativa de la que estamos hablando, que tenga sentido y que llegue a algún punto y que tenga un punto de partida y un punto de llegada. Es que esa urgencia permite un alivio. Es que tal vez poder promete un alivio. Poder tal vez encontrar ese alivio y encontrar ese estar siendo en el no saber y podernos declarar desconocedores de tantos misterios que tiene la vida, podría darnos una manito en soltar esa vida tan mecánica, porque al fin y al cabo no saber es lo natural. No sabemos muchísimas cosas de lo que en realidad podrían llegar a ser, no las sabemos, pero buscamos esa seguridad que alguna vez hablamos de querer convencernos de que sí, y ahí es... Pero además inventamos saberes. Con tal de descansar en que creemos, de poder creer en algo, nos los inventamos. En lugar de descansar en el no saber y ser libres en el no saber, buscamos narrativas que nos expliquen, así sea bastante forzado en muchas ocasiones. Preferimos no saber que no sabemos. Porque incluso, y ahora cuando hablemos un poco de lo que Krishnamurti habla de Dios, lo vamos a tocar, incluso cuando invocamos la religiosidad, lo hacemos de una visión absolutamente antropocéntrica y materialista, porque todo lo que explicamos es para que el ser humano se justifique y pueda vivir mejor el ser humano. No le interesa claro, averiguar un misterio. La vida como tal. De eso que se es parte, ¿no? Claro, es como es asegurarme lo mío. Es utilitario otra vez. Sí. Tiene una utilidad. Sí, sí. Y las religiones son utilitarias. Sí. Claro. Sí. Cualquiera, ¿eh? Sí. Cualquiera. Puede ser hindú, judío, católico, musulmán, pero es cualquiera. Es que cualquier cosa que su fin sea un alivio, es para eso, porque eso es una necesidad, algo que se tiene que aliviar. Claro, exactamente. Exactamente. Bueno, Juli, te invito a que leamos a Krishnamurti para tomarnos un descanso y vamos a pedirle a Sebastián que nos ponga algo de imagen como para acompañar el texto que Juli nos va a leer ahora. Así que te invitamos, Julia, a leer. Gracias. Muchos de nosotros tenemos creencias muy fuertes que percibimos como si fueran el resultado de la intuición, pero no es así. Estas creencias son el resultado de esperanzas, anhelos y temores secretos. Ellas nos guían inconscientemente, nos fuerzan a emprender ciertas actividades y toda experiencia es traducida de acuerdo con nuestras creencias y nuestros ideales. Por eso no hay comprensión de la vida, sino tan solo acopio de recuerdos autoprotectores que aumentan en su intensidad y limitación a causa de nuevas experiencias. Si están atentos, observarán que este proceso tiene lugar en ustedes y que sus actividades tratan de aproximarse siempre a un patrón, a un ideal. La aproximación a un ideal es llamada éxito, realización, felicidad. Pero lo que uno ha logrado, de hecho, es rigidez, completo aislamiento y autoprotección al escapar hacia la seguridad. Por lo tanto, no hay comprensión de la vida ni terminación de la ignorancia con su dolor y su confusión. Sobre la creencia de Dios, del libro de Krishnamurti, la primera y última verdad. Pregunta. Creer en Dios ha sido un poderoso incentivo para una vida mejor. ¿Por qué niegan a Dios? ¿Por qué no intentan revivir la fe del hombre en la idea de Dios? Krishnamurti dice, analicemos el problema de forma amplia e inteligente. No niego a Dios. Sería una tontería hacerlo. Solo quien desconoce la realidad se entrega a palabras sin sentido. Quien dice saber, no sabe. Quien experimenta la realidad instante tras instante no tiene forma de comunicarla. Creer es negar la verdad. Creer obstaculiza la verdad. Creer en Dios no es encontrar. Ni el creyente ni el no creyente encontrarán a Dios, porque la realidad es lo desconocido. Y tu creencia o no creencia en lo desconocido es mera autoproyección y por lo tanto no es real.
Sé que crees y sé que tiene muy poco sentido en tu vida. Hay mucha gente que cree. Millones creen en Dios y se consuelan. En primer lugar, ¿por qué crees? Crees porque te da satisfacción, consuelo, esperanza y dices que da sentido a la vida. En realidad tu creencia tiene muy poco sentido porque crees y explotas, crees y matas. Crees en un Dios universal y se asesinan unos a otros. El rico también cree en Dios, explota despiadadamente, acumula dinero y luego construye un templo o se convierte en filántropo. Los hombres que lanzaron la bomba atómica sobre Hiroshima dijeron que Dios estaba con ellos. Quienes volaron desde Inglaterra para destruir Alemania dijeron que Dios era su copiloto. Los dictadores, los primeros ministros, los generales, los presidentes, todos hablan de Dios. Quienes invocan a Dios han destruido la mitad del mundo y el mundo está sumido en la miseria. Debido a la intolerancia religiosa, se divide entre creyentes y no creyentes, lo que conduce a guerras religiosas. Esto demuestra su extraordinaria inclinación política. ¿Es la creencia en Dios un poderoso incentivo para una vida mejor? ¿Por qué quieres un incentivo para una vida mejor? Seguramente tu incentivo debe ser tu propio deseo de vivir de forma limpia y sencilla, ¿no es así? Si buscas un incentivo, no te interesa hacer posible la vida para todos, solo te interesa tu incentivo, que es diferente al mío, y discutiremos sobre el incentivo. Si vivimos felices juntos, no porque creemos en Dios, sino porque somos seres humanos, entonces compartiremos todos los medios de producción para producir cosas para todos. Por falta de inteligencia, aceptamos la idea de una superinteligencia a la que llamamos Dios. Pero esta superinteligencia no nos dará una mejor vida. Lo que conduce a una vida mejor es la inteligencia, y no puede haber inteligencia si hay creencia, si hay divisiones de clase, si los medios de producción están en manos de unos pocos, si hay nacionalidades aisladas y gobiernos soberanos. Todo esto indica, obviamente, falta de inteligencia, y es la falta de inteligencia la que impide una mejor vida, no la no creencia en Dios. Todos creen de diferentes maneras, pero su creencia carece de realidad. La realidad es lo que son, lo que hacen, lo que piensan, y su creencia en Dios es simplemente un escape de su vida monótona, estúpida y cruel. Además, la creencia invariablemente divide a la gente. Existe el hindú, el budista, el cristiano, el comunista, el socialista, el capitalista, etc. La creencia, la idea, divide, nunca une a la gente. Puedes reunir a algunas personas en un grupo, pero ese grupo se opone a otro. Las ideas y las creencias nunca se unifican, al contrario, son separativas, desintegradoras y destructivas. Por lo tanto, su creencia en Dios en realidad está propagando la miseria en el mundo, aunque puede haberles traído un consuelo momentáneo. En realidad les ha traído más miseria y destrucción en forma de guerras, hambrunas, divisiones de clase y la acción despiadada de individuos aislados. Así que su creencia no tiene ninguna validez. Si realmente creyeran en Dios, si fuera una experiencia real para ustedes, entonces su rostro tendría una sonrisa. No estaría destruyendo a los seres humanos. Ahora bien, ¿qué es la realidad? ¿Qué es Dios? Dios no es la palabra no es la cosa. Para conocer aquello que es inconmensurable, que no pertenece al tiempo, la mente debe estar libre del tiempo, lo que significa que debe estar libre de todo pensamiento, de toda idea sobre Dios. ¿Qué sabe de Dios o de la verdad? En realidad no sabes nada de esa realidad. Todo lo que conoces son palabras, las experiencias de otros o algunos momentos de tu propia experiencia, bastante vaga. Sin duda, eso no es Dios. Eso no es la realidad. Eso no está más allá del tiempo. Para conocer aquello que está más allá del tiempo, debe comprenderse el proceso del tiempo. El tiempo como pensamiento, el proceso de devenir, la acumulación de conocimiento. Ese es todo el trasfondo de la mente. La mente misma es el trasfondo, tanto lo consciente como lo inconsciente, lo colectivo como lo individual. Así pues,
La mente debe estar libre de lo conocido, lo que significa que debe estar completamente en silencio, no silenciada. La mente que alcanza el silencio como resultado de la acción decidida, de la práctica, de la disciplina, no es una mente silenciosa. La mente forzada, controlada, moldeada, enmarcada y aquietada no es una mente tranquila. Puedes lograr forzar la mente a un silencio superficial durante un tiempo, pero una mente así no es una mente tranquila. La quietud solo llega cuando comprende todo el proceso del pensamiento, porque comprender el proceso es terminarlo, y la terminación del proceso del pensamiento es el comienzo del silencio. Solo cuando la mente está en completo silencio, no solo en el nivel superior, sino principalmente en todos los niveles de conciencia, tanto superficiales como profundos, solo entonces puede surgir lo desconocido. Lo desconocido no es algo que la mente pueda experimentar. Solo el silencio puede experimentarse, nada más que silencio. Si la mente experimenta algo más que silencio, simplemente está proyectando sus propios deseos. Y esa mente no está en silencio. Mientras la mente no esté en silencio, mientras el pensamiento, en cualquier forma, consciente o inconsciente, esté en movimiento, no puede haber silencio. El silencio es liberación del pasado, del conocimiento, de la memoria consciente e inconsciente. Cuando la mente está en completo silencio, sin uso, cuando existe el silencio que no es producto del esfuerzo, solo entonces surge lo atemporal, lo eterno. Ese estado no es un estado de recordar. No hay entidad que recuerde, que experimentes. Por lo tanto, Dios, la verdad, o lo que se quiera, surge de instante en instante, y solo ocurre en un estado de libertad y espontaneidad, no cuando la mente se disciplina según un patrón. Dios no es algo de la mente, no surge por autoproyección, solo surge cuando hay virtud, que es libertad. La virtud es afrontar la realidad de lo que es, y afrontarla es un estado de dicha. Solo cuando la mente está dichosa, en calma, sin movimiento propio, sin la proyección del pensamiento, consciente o inconsciente, solo entonces surge lo eterno. Impresionante. Bueno, muchas gracias. Un gusto. Muchas gracias. Generalmente tratamos de no tomar nota ni hacer un trabajo muy formal, siempre la espontaneidad es lo central, pero acá fue tan denso e incluso un poco extenso lo que Krishnamurti decía, que me hubiese gustado tomar nota para no perder los puntos centrales, ¿no? Voy a tratar de que la memoria me ayude y que me ayuden también Juli y Pablito sobre el texto. La primera parte hace una relación directa entre las creencias y Dios, ¿no? Entre todo lo que el ser humano elabora y fantasea sobre la idea de Dios, y a partir de ese condicionamiento que tenemos sobre lo que sería Dios, cómo vivimos en este mundo. Me parece muy fuerte lo que afirma, porque es contundentemente cierto, y la historia lo demuestra, que a través de la palabra de Dios el hombre ha cometido los excesos más brutales. Comete permanentemente. Te dije ha cometido, quizás porque tengo esperanza de que no lo haga más, pero lo va a seguir cometiendo mientras no cambie su cerebro. Entonces, eso sería el primer tema, que de algún modo estuvimos hablando cuando hablábamos de aquello que se vinculaba a que las religiones en definitiva son consuelos, pero no solo que son consuelos, sino que son armas peligrosas porque ese consuelo, que sería algo, digamos, que tomaríamos con ternura, es perverso. Claro, es esta justificación de la que estábamos hablando. Es como tomarse un analgésico y tener una infección. Sí.
No duele más, pero se sigue. Sí, yo diría que más que un analgésico Porque va a enmascarar el es dolor. una droga fuerte, porque nos hace... Bueno, yo no dije cuántos miligramos, ya no aclaré. Pero tiene ese, digamos, la dinámica puede ser esa tranquilamente, porque en ningún momento nadie se detiene nadie es mucho decir, en ningún momento nos detenemos a cuestionarnos o a preguntarnos siquiera si esa necesidad es genuina, y en el caso de que lo sea, de dónde viene y por qué, porque el costo que se paga es alto por atender esa necesidad, es casi un capricho, necesidad barra capricho, porque es tan intensa la necesidad que es casi un capricho, y el costo se paga igual, y el costo es el otro, Claro, el semejante. el semejante. Y algo más incluso, o ya te digo, es la humanidad. Claro. Y vamos a decir lo mismo, que cuando hablamos del otro, por lo general separamos, y es esa mente que divide la que está viendo que es el otro y no se está incluyendo en la ecuación, no se incluye el sí mismo y nunca está fuera de la ecuación, porque siempre veo que es el otro el que se afecta, o que es el otro es el que no entiende, el otro es el que no cree, pero en ese momento en el que yo declaro que es el otro, me estoy sacando de la ecuación y no estoy afuera, estoy junto al otro, somos una sola cosa. A mí me impactó muy fuerte este texto, además de todo el texto en sí, esta gran claridad con la que explica la diferencia entre la creencia y la inteligencia. Cuando hay inteligencia y cuando hay creencia. Y cómo la inteligencia de una manera absolutamente fluida y natural te lleva a ver el bien mayor, te lleva de manera natural a ser uno con todos los demás y a creer en el bien común y a funcionar de esa manera. Y la creencia divide. Yo creo, y en el momento en el que yo digo yo creo, y lo que yo creo yo tengo la razón y entra a justificar, me divido del otro, porque si el otro no cree lo mismo, y entra también el ego a decir yo sí entendí y por eso creo, y el otro como no cree seguro no entiende, y ahí ya empezamos a dividir, ahí deja de haber inteligencia, pero el ego no lo ha entendido así, y la mente sigue creyendo que cuando se es inteligente es que se tienen las cosas claras. Entonces hay una malinterpretación de la inteligencia también. Sí, y a su vez la incompatibilidad que hay entre mis necesidades y las necesidades del otro, porque las necesidades del otro representan en mi mente mi muerte, mi no existencia. Porque sigue habiendo creencia, porque sigo yendo atrás de eso en lo que creo. Si yo permito que lo del otro tenga más, entonces lo mío se va a extinguir o me voy a morir, porque no estoy viendo el todo, estoy viendo la división, que es la que me creó la creencia. Pero incluso, jugando un poco al abogado del diablo, en el caso de la fauna, cualquiera que haya visto algún documental de algo lo puede ver, o si tiene más de un animal en su casa también lo puede ver. La violencia es parte de la escena y tiene una utilidad. Cuando el alimento escasea y se tienen que pelear por dos ejemplares de la misma especie, se tienen que pelear, a veces hasta a muerte, por el recurso, eso es natural, es parte, y la diferencia con nosotros es que eso en algún momento se acaba cuando la necesidad cesa. En algún momento esa necesidad cesa, se satisface y ahí acaba. Y nadie se pone, ni ninguno de esos dos ejemplares, el que haya sobrevivido, se va a hacer terapia porque se quedó pensando en lo que le hizo el otro. Esa es la diferencia con nosotros. Nosotros no cesamos, no cesa esa, porque tiene una utilidad, la violencia tiene una utilidad. De hecho, si yo me tengo que defender, me voy a tener que defender violentamente, no queda otra, pero voy a tener que hacer uso de esa agresividad que es parte de mí. El tema es que eso no cesa cuando la necesidad de poner eso a disposición cesó, o si yo cambié, o si el sistema en el que yo vivo cambió las reglas de juego y hay alimento para todos, yo sigo comportándome como si hubiera recursos que escasean. Claro, y se lo niego al que no cree en lo mismo que yo, o al que no defiende la misma teoría que defiendo yo, y entonces niego el alimento. Ahí ya entramos en una más compleja.
Lo que ocurre es que la diferencia entre una violencia natural y la violencia humana, estrictamente, es que la violencia natural responde a la necesidad de supervivencia concreta, claro, biológica, de la existencia como tal. En cambio, nosotros tenemos violencias construidas, autoconstruidas, violencias artificiales, violencias que construye el pensamiento, que no tienen ningún sentido más allá de lo que al ego se le ocurre. Y que operan mientras las fisiológicas no operan. Claro. Lo que ocurre es que como las creencias son tan ancestrales, confundimos la realidad con las creencias. Entonces, creemos que, por ejemplo, un proyecto político, una idea política, un sistema de gobierno es la salida para que el hombre pueda vivir. Entonces nos terminamos encadenando a esa idea y pensamos, muchas veces de buena fe, que eso es lo que va a salvar al ser humano. Y ahí entramos en una vorágine donde millones de personas mueren, como cuando se construyó el comunismo y que millones de personas creyeron que bueno, ahora con esta idea de igualdad vamos a salvar a la humanidad. Y los soviéticos mataron a 6, 7 u 8 millones de personas. Mataron más que los nazis. Claro, los nazis, como perdieron la guerra, son los malos de la película. Si hubiesen ganado la guerra, quizás ellos hubiesen explicado las cosas de otra manera. El mismo recurso que se habría utilizado para alimentar y darle bienestar a un montón de seres humanos, desde el punto de vista de la inteligencia, sirvió para que la creencia dividiera y llenara absolutamente de sufrimiento y dolor. Y la energía es la misma, el recurso es el mismo. Claro, claro. Es una cosa de nunca acabar y es una vorágine muy difícil de desentrañar. Pero creo que sin caer en el derrotismo, lo más importante es comprender la médula del problema. Porque sabiendo cuál es la médula del problema, hoy, mañana, pasado, sin tiempo, algún día el ser humano va a poder cambiar, suspendiendo el pensamiento como el eje de su vida. Como decía Julie, empezar a vivir ese presente que es estar siendo y teniendo esos flashes que te permiten ver que se puede vivir, no sin pensamiento absoluto, porque sería una utopía, no podríamos tomar decisiones prácticas, pero que no sea el pensamiento el que dirija nuestras necesidades psicológicas, que el pensamiento sea algo instrumental, que evolucionemos hacia un mundo donde lo psicológico se viva desde el presente y desde el amor. Sí. Parece una utopía, quizás lo sea, pero es la única salida, porque si no, la otra alternativa es la destrucción de la humanidad. No hay... Como se viene notando de una manera bastante contundente. Claro. Y que además no está en el futuro la destrucción. La destrucción ya ha ocurrido, ocurre y aparentemente seguirá ocurriendo. Entonces no estamos hablando de algo que podría pasar. No, estamos hablando de algo que ya pasó y que está pasando. Que está presente, sí. Sí, además, con el fenómeno ecológico, uno toma noción de la profundidad del drama. Porque hasta hace unos años, hace unas décadas, uno tenía el consuelo de decir, bueno, como los seres humanos no se pueden matar todos, algunos van a sobrevivir y va a quedar un sector, digamos, iniciático en alguna montaña y va a poder subsistir y vamos a poder ir a esa montaña y sumarnos a los pocos que queden con vida, como en algunas películas de ciencia ficción. Pero ni eso va a ocurrir porque nos hemos ocupado, además de destruirnos a nosotros, nos hemos ocupado de destruir el planeta. Es decir, no nos hemos conformado con matar a la humanidad. Aspiramos a algo más, porque somos muy, digamos, abarcativos, queremos destruir el planeta. Pero además, el planeta tiene los recursos que satisfacen nuestras necesidades reales. Entonces, no las imaginarias. Nuestras necesidades imaginarias tienen el potencial para generar las condiciones para no poder satisfacer nuestras necesidades genuinas. Sí, totalmente. Así es. Bueno, vamos a escuchar el último audio que tenemos de Gustavo y luego volvemos para la parte final del programa. Gracias. Generalmente
En una forma muy liviana decimos marco de creencia, pero lo que no nos damos quizás cuenta es que mientras nuestros sentidos están captando toda la información que nos llega, nuestro cerebro no tiene la capacidad de procesamiento. De la misma manera que cuando decimos marco de creencia, no nos damos cuenta de que estando encerrados, y yo lo llamo en un laberinto, donde el marco de creencia es solamente uno de los factores de este laberinto. Probablemente a lo largo de los programas estos temas se vayan desarrollando, pero al desarrollarlos en forma unitaria siempre quedan lamentablemente muy limitados. Pero es que tampoco podemos quizás procesarlo en conjunto, salvo cuando hay un estado de silencio absoluto y una observación plena. ¿Cómo influye la materia? ¿Cómo influye el deseo? ¿Cómo influye la ilusión? ¿Cómo influye la selección o elección, para hacerlo más claro? ¿Cómo influye esta estructura a la cual llamamos personalidad? ¿Cómo influye el tema del haber nacido sin saber bien por qué y para qué? E incluso en un nivel más alto, el análisis del factor muerte con todo su proceso de sueños no cumplidos, orgullos, sostenimiento de esa estructura arquetípica que pretende sobrevivir permanentemente. Entonces, con esto que quiero decir, que estamos envueltos, como lo dije antes, en un laberinto que va mucho, mucho más allá de lo que habitualmente llamamos estado de creencia. Bueno, muchas gracias. Sí, me gustó esa palabra envuelto, ¿no? Porque mire cómo se envuelve el regalo. Nosotros estamos para regalarnos. Abajo de muchas capas estamos. Y es verdad, porque ese papel que nos envuelve no nos deja ver bien. Así que es una buena analogía. Una gran metáfora. Somos un paquete, ¿va? Pero uno que no queremos que sea el regalo de nadie. Qué regalito, ¿eh? Para cerrar. Sí, yo creo que deberíamos dejar estos temas porque no tienen solución, ¿va? Parece que siempre buscamos una solución, los seres humanos, entre otras tonterías buscamos soluciones. Porque tenemos la necesidad de eso. Claro, porque el pensamiento nos exige solución. Justamente estaba leyendo un libro de David Bohm que habla del diálogo. Entonces él decía que otro de los grandes dramas del ser humano es que siempre necesitamos una solución. Pero claro, necesitamos solución a aquellos problemas que nosotros mismos construimos. Es decir, inventamos el problema y después buscamos la solución de lo inventado. Entonces es un círculo vicioso por el cual accionamos artificialmente para solucionar lo que nosotros mismos creamos. Bueno, por eso el sistema de consumo que tenemos en nuestra sociedad funciona. Claro. Porque es un reflejo de nosotros. Claro. No es un malo que está afuera. Claro. Y acá creo que faltaba un elemento para completar este cuadro diabólico, es el deseo también, ¿no? Cómo el deseo nos catapulta junto con el pensamiento a acciones absurdas. ¿Por qué? Porque, ya que vos trajiste el ejemplo del animal, el animal tiene deseo sexual,
pero tiene deseo sexual puntual. Tiene un deseo ahora y mañana no. En cambio nosotros tenemos un deseo sexual físico y inmediatamente construimos una imagen mental por la cual deseamos psicológicamente. Entonces, deseamos sexualmente, no físicamente, sino deseamos como un objetivo. Y actuamos en consecuencia. Entonces, construimos una imagen del deseo sexual, que es más que sexual, un deseo de satisfacción, una cosa media híbrida, que está llena de imágenes y además está llena de estrategias para obtener esa imagen. Y actuamos en consecuencia. Construimos parejas o construimos objetivos a partir de esas imágenes. Claro, porque la satisfacción es la alternativa del vivir. Claro. Pero fíjate vos que muchas personas lo destacan y es la paradoja del pensamiento. Cuando se dice, van atrás del deseo y cuando el deseo se satisface, entran como en un vacío y dicen, ¿qué pasó? Porque en realidad ese deseo era algo falso. Una necesidad imaginaria, como era decimos una así. idea. Claro. Por eso cuando llegás no hay nada. Porque estaba en tu cabeza. Sí, pero es impresionante la manera en la que frente a la satisfacción no se salta a observar el vacío que queda, sino que se salta al siguiente deseo. Claro. Se sigue ávidamente, se sigue buscando otro deseo, otra cosa para desear, u otra persona, Claro. y no, hey, En vez de negar, o mejor dicho, al habitar. revés, es decir, al negar el vacío, inventamos otro Sí, deseo sí. para no aceptar el vacío que implica esa paradoja, ¿no? para no Porque- evitarlo, no sentirlo, no experimentarlo. Y ese vacío es intolerable. Claro, No tanto, no tanto. es intolerable. Desde el pensamiento es intolerable. Desde esa mecánica, el vacío resulta intolerable. Hay que decirlo esto. Es que debe estar medio como equiparado a muerte, ¿eh? Porque como el deseo lo está guiando una cuestión medio biológica, el vacío muy posiblemente debe estar asociado, tal vez un psicólogo nos lo podría explicar mucho mejor, a extinción, a muerte. Es que Puede ser. convencionalmente, si nosotros estamos acá y la muerte está allá adelante, nos ponemos cosas en el medio, porque Sí. si no, lo único que viene es la muerte. Sí. Claro, claro. Entonces quizás deberíamos tocar el último tema de lo que Krishnamurti estuvo desarrollando, que es el silencio. El silencio como clave. ¿Pero qué silencio? ¿El silencio de apagar la radio o la televisión? ¿O el silencio de nuestra mente? ¿Alguien experimentó alguna vez el silencio de su mente? Es una pregunta que cada uno de nosotros debe responderse. Quizás el silencio de la mente sería el dejar que el pensamiento no nos domine en la acción. Observar el pensamiento, observar cómo actúa el pensamiento y desarrollar una cualidad que todavía está incipiente en nosotros, como algo que se está gestando y quizás seres evolucionados del futuro lo tengan más desarrollado, que es esa capacidad de ver al pensamiento. Sí. Que accidentalmente nos ocurre, Sí, ocasionalmente. ocasionalmente. Esa narrativa de la que hablábamos al principio del programa, cuando estamos siendo, por lo general nuestra mente está narrando la existencia. Entonces, si nosotros lográsemos detenernos un instante a escuchar, que es como una radio que está encendida, si tengo la capacidad de prestar atención y escuchar esta radio, también puedo desarrollar la capacidad de ponerle un poquito de pausa, como mínimo de observarla, porque no es estar vivo, esa narración permanente, ese ruido permanente, es algo a lo que le puedo prestar atención y con práctica y con, tal vez incluso a veces con ayuda de alguna terapia, de algún proceso, observación, escucha y eventualmente bajarle un poco el tono, porque casi siempre nos gobierna, nos dirige esa voz y es la que está todo el tiempo narrando lo que estoy experimentando como ser vida. Y demandando. Demandando todo el tiempo. Entonces,
poder tal vez reconocerla y como mínimo aceptar que está allí es un paso ya gigante. Claro, y como decía Pablito, ocasionalmente lo podemos hacer y en esas ocasiones podemos ver que tenemos esa capacidad. Lo que pasa es que nos falta la gimnasia de poderlo incorporar como algo habitual en nuestra vida, que sea parte de nuestra vida cotidiana, que podamos demostrarnos y demostrarle a los demás que nuestra vida cotidiana puede cambiar radicalmente a partir de una observación distinta de la existencia, donde el pensamiento no sea el que gobierne, que el pensamiento sea un instrumento más como es cualquier instrumento, y eso sería clave en nuestra evolución, ¿no? Por eso destaqué lo del silencio, y yo agregaría, para cerrar el programa, tratar de aquietar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo a veces nos engaña y se convierte en nuestro enemigo, porque el cuerpo dispara conductas a partir de pensamientos enquistados. Entonces, observar el cuerpo, cuando reacciona, y decir, pará cuerpo, no quiero ser esclavo de tu reacción hormonal. Que esa reacción hormonal sirve en algunos casos, tiene su lugar. Pero no ser esclavo de eso. Exacto. De tus necesidades. Impuestas. Sí, imaginarias también. Imaginaria. Bueno, muchas gracias. Hasta el próximo martes. Hasta luego. Buena semana. Hasta luego. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz.